había venido un sacerdote que era don Pedro Cassiaro, que el fundador de la obra El Opus Dei en Roma, le pidió que si podía venir a empezar la labor en México y que buscara algún lugar de donde la zona más pobre de México para poner una escuela y empezar a ayudarle a la gente. Esa fue la idea. Y entonces ya tenía algunas personas conocidas don Pedro. Entonces alguien, no me acuerdo el nombre, creo que los García Pimentel o algo, le regalaron la hacienda. Pero estaba todo en ruinas, o sea, estaba todo en ruinas. Era ruina. De aquí a Huéspedes, de Huéspedes a Casa Grande era pura ruina. Lo único que existía allá era lo que le llaman pabellón, porque eso se mantuvo, no tenía madera, tenía vigas de fierro, monteles. Entonces, el techo de Huéspedes, ves que hay una escalera para subir al segundo piso. Ese techo no se cayó. Eso, y abajo el comedor, eso era lo que estaba funcionando. Antes la Casa Grande no existía. A mí me tocó todavía, desde los principios, estar trabajando allí todo el año, finales del 59, 60 y 61. En el 61 se funda el Peñón Campo y Deporte AC. Entonces se traen cursos técnicos agropecuarios para la gente del entorno. Las clases las recibíamos en un jardín, con sillas improvisadas ahí pues y poco a poco se fue adecuando todo esto. Les enseñaban alguna tecnología, algunas novedades, algunas formas nuevas de trabajar la agricultura y la ganadería. En el 70 se funda como tal la secundaria. Antes de eso no había un modelo de telesecundaria, incluso la SEP no podía darnos un documento que validara los documentos porque no se tenía eso. Cuando empezó la telesecundaria, pues era la única telesecundaria particular en México. Por ahí de octubre, noviembre, me contrataron y empecé a dar clases de español, un poco de lectura para la gente del medio. Y ya después me dijeron, ¿quieres ser profesor fundador de la telesecundaria? Anduvimos aquí en los pueblos de la región del Valle de Amilpas, que aquí estamos en el Valle de Amilpas, pues a sus casas prácticamente a ir a recoger alumnos. Oye, ¿quieres estudiar la telesecundaria? Estábamos en noviembre, ya había empezado el curso, etc. Y juntamos pues, alrededor de 15, 16 alumnos. Sí, a veces las dificultades, por ejemplo, te voy a decir una anécdota, aunque parecería así grosería, pero no digo, así fue, ¿no? Y eso era el caso de muchos, que pues venían aquí a la escuela. Lógicamente en ese tiempo que venían a la escuela, pues no trabajaban con su papá o no trabajaban en el campo. Entonces había uno, que ahora ya es profesor y todo, que estaba estudiando y su papá le decía, mira, ahí estás de flojo, otra palabra, ahí estás de flojo estudiando. Pero luego se dieron cuenta pues que había también una formación humana, espiritual, y eso lógicamente ayudó el espíritu de la obra. Si no, no se entendería, ¿verdad? Por pues toda esa ayuda, ¿verdad? Que se veían que realmente, a veces cuando, según contaban los primeros, no venía un alumno, iban a su casa a ver lo que pasó, es que no te preocupes, a ver, yo te ayudo, te consigo tal, etcétera, ¿no? Al principio pues era conseguir alumnos porque sí había un poco de desconfianza, ¿verdad? Y luego, pues ya digo, siempre, pues cuando las cosas se hacen con cariño, por amor de Dios, pues la gente se da cuenta. 10 años después, en los 80s, surge el Bachillerato Técnico Agropecuario. En la educación mexicana hay un sistema que se llama Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Son públicos. Y nos costó un poquito porque iba a ser privada. El primer cebeta privado no solamente en México, sino en toda la República Mexicana.
Pero los padres, como estaban entusiasmados con la secundaria, veían el trabajo que se hacía, los logros, se lograban objetivos, la gente pensaba en seguir estudiando, cosas de este tipo. Entonces se dijo, pues vamos a trabajarle con el Cebeta, vamos a buscar todos los apoyos, los reconocimientos, las incorporaciones que se necesitan, legales, oficiales, y se fundó el Cebeta. En el año 1984 empezó la prepa. En 1987 ya iba a salir la primera generación, que eran como 40, ¿sí? Eran 2 grupos, como de 40, y todavía no estaba incorporada. Entonces, pues era la preocupación, dice, bueno, ¿qué certificado les vamos a dar? No sabíamos. Entonces, un sábado o domingo, estaba por aquí el papá de Miguel Ángel Martínez, que él estudió, era Dionisio, Nicho, de la primera generación. Entonces era un sábado o domingo, no tenía por qué estar aquí en la escuela, pero aquí estaba. Y entonces salió, ya se fue, y en Casa Grande había una convivencia. Había un señor que se llamaba, se apellidaba Huerta Coquis, que salió y se enfrentaron, se toparon, como se dice aquí. Dijo, ¿y qué es aquí? No, pues aquí es una escuela de no sé. Oye, ¿puedo pasar aquí? Entonces ya lo trajo acá y estaba el profesor Antonio Sánchez, que en paz descanse. Y entonces ya se lo presentó. Dice, oye, aquí hay un señor que está de convivencia acá y quiere conocer la escuela. Entonces ya le empezó a conocer. Y en la medida que le iba contando, en un momento le dijo, pero ¿sabe qué? No estamos incorporados todavía. Dice, pero ¿por qué o qué? No, es que aquí queríamos normales, bachillerato. No sabemos con quién ir. A ver, dame datos. Conmigo es lo que tienen que ir. ¿En serio? Sí. Entonces vayan allá, ya dio datos, tal, y nos conectó con una secretaria que se llama Ana María Benítez, que ya estudió en Montefalco, sus hermanos estudiaron acá. Cuando fue el festejo del profesor Toño, ella dijo unas palabras, yo le decía como la madrina, ¿verdad? Porque nos facilitó mucho. Entonces fue una cosa como, pues, providencial. En los años 90, que yo entré aquí al colegio, yo vengo de un pueblo pequeñito de 3.500 habitantes, yo creo que menos. En ese año 90 yo salí de la primaria y de mi primaria habríamos sido 25 o 30 gentes, ¿no? Y yo era uno de los que salía a estudiar la secundaria fuera de tu pueblo. Entonces, para empezar, ya había como que, ¿por qué te vas, no? Mis papás lo tenían claro, yo no, a esa edad. Pero lo que sí fui viendo, después del tiempo, en comparativa con los demás muchachos, es que muchos muchachos de mi pueblo sí iban a Estados Unidos. ¿A qué? A trabajar allá, a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, lo que sí te hacía el Peñón, en ese instante, es que tenías que estudiar al menos la preparatoria. Te lo marcaban muy claro, ¿no? Es decir, oye, sí, puedes irte a Estados Unidos, pero primero estudia al menos la preparatoria. Y lo tengo que decir que fue como una táctica muy clara, porque sabían ellos que si lográbamos sacar la preparatoria, tenías que estudiar como la universidad, o sea, como que te vinculaban después. Pero en ese instante lo que pertenecían los profesores es que tienes que ser académicamente muy bueno, aunque solamente estudies la preparatoria. Ofrecer secundaria o preparatoria, pues había otras secundarias y preparatorias. Pero el plantearnos algo diferente o algo... yo sabía que el Peñón estaba dando más, estaba formando familias, estaba formando seres humanos, pero esto a veces no era fácil de evidenciar. Y decidimos ser lo mejor académicamente en algo y empezamos con matemáticas. Hicimos un plan a 5 años, procuramos participar en evaluaciones educativas de diverso tipo. Al principio pues teníamos un nivel académico medio con respecto a el país. Y empezamos a trabajar las matemáticas y pasados los 5 años conseguimos ser una de las escuelas más altas del estado de Morelos y de las más altas en el país. Fue como el inicio, digamos, como la primera meta así concreta que nos propusimos para distinguirnos de las demás escuelas de la zona. Insisto, lo más importante es la formación de
de la persona, la formación integral. Pero eso es muy difícil de medir. En cambio, en ese entonces el Ceneval era la evaluación nacional más importante. El poder conseguir ser de las mejores escuelas en Ceneval, pues ya nos daba una medida objetiva que nos permitía salir a decirle a la gente que estábamos haciendo las cosas bien. Pasó el tiempo y de ser de las mejores escuelas de Morelos, llegamos a ser de las mejores escuelas del país, y pronto pasamos a otras áreas. Pasamos al lenguaje, por ejemplo, y al rato pues todas las áreas evaluadas por Ceneval, y poco a poco fuimos teniendo un nivel académico más alto. En el Peñón se va a enseñar en serio, se va a exigir en serio, y si no, pues no te acerques. Entre ellos se comentan, entonces sí ya se acerca una selección de muchachos con muchas ganas de salir adelante. No es una escuela para muchachos con capacidades superiores, son muchachos normales, pero dispuestos a exigirse. La formación de la capacidad de esfuerzo, el carácter, la voluntad, es muy importante. Los papás entienden eso y lo valoran, por eso llevan a sus hijos. Toda la escuela de padres, seguramente en algún momento profe Toño te contó de eso, pero toda la escuela de padres fue un esfuerzo muy grande. Hay varios fundadores, como Toño Sánchez, gran fundador, Vicente Gutiérrez, Aquilino Gaona y el profesor Chava Salvador Vázquez. Algo que hemos aprendido de los fundadores y sobre todo del profe Toño, la importancia de las familias. Y siempre lo dijo, y antes de morir siempre nos lo dijo. Lo primero, Pepe, son las familias. Y me decía, y él tenía esa visión, decir, a ver, cuando tú tratas bien a la familia, en consecuencia, el alumno o el hijo va a ser mejor persona, porque los primeros educadores son los papás. Y entonces el profe Toño se preocupaba mucho por las sesiones de escuela para padres, sí, pero se preocupaba más cuando tenías una cita con el papá 1 a 1, porque ahí era tu oportunidad para decirle, señor, no es más importante su campo o su ganado que su hijo. Nosotros en preparatoria, en secundaria, ya teníamos reuniones mensuales, y en cada reunión mensual se hablaba con los papás, ¿no? De manera particular. Luego manejamos lo que se llama preceptorado, tutoría personal. Entonces el tutor o el preceptor tiene que platicar con los papás. O sea, el trato ya estaba dado con los padres de familia. Pero pues se vio la necesidad pues, de crecer un poquito más. Entonces surgió una iniciativa muy buena allá en México, gente que fue a la Universidad de Navarra y vinieron aquí, y algunos particulares fundaron el Instituto de Educación Familiar. Entonces estuvimos varios profesores tomando cursos de ese tipo, y empezamos con pues, una reunión mensual ya de manera como más particular, o sea, con los papás de cada grupo. Y luego a mí me invitaron a hacer la maestría en educación familiar. Lo que yo aprendí en la UP en la maestría, pues aplicamos un pequeño programa que se llamaba Iniciación. O sea, como el asunto del tema era, ¿qué haces con tu familia? Luego tenemos la intención de que nuestros hijos nos los tienen que formar acá académicamente, pero la principal responsabilidad la tenemos nosotros como padres. Entonces, el que ellos nos ayuden a conjuntar estas dos cosas, creo que es de mucho valor, y obviamente creo que nomás el Peñón lo tiene, ¿no? No he conocido otra escuela que tenga precisamente escuela para padres. Digo, todavía a mí me tocó ver padres de familia, pues para eso está la escuela, ¿no? Pues usted ayúdeme, le digo, yo a alguna señora que me sacaba de quicio, fui hasta, ahora me arrepiento, después le pedí disculpas, le digo, pues aquí no es correccional, ¿no? Porque te traían al chamaco, ahí está, a ver, que pues dicen que son muy buenos, que no sé qué, a ver, pero esto no es así. Tenemos un trabajo en equipo, y eso que tú dices, la jerarquía. ¿Sabe qué es lo más importante aquí en este colegio, en esta escuela? Es usted, la familia, el padre de familia, la madre de familia. Y si usted no está formada, no está informada, pues por eso se pone de más, y además la personalidad de cada quien, ¿no? El temperamento, el carácter. Entonces, pues le daban tú te enterabas de cosas en la preceptoría que el chamaco te decía. No, mi papá está con una grosería, ¿no? Mi mamá está loca, neurasténica. Apenas se levanta y ya nos está diciendo de cosas, y ya hicimos cosas.
Y otras reconocían porque decían, oye, mi hijo nunca barría en la casa, dice, ahora ya barre, ya saca la basura, ya deja sus cosas arregladas. Pues es que aquí así se hacen las cosas, ¿no? Desde el principio se cuidó, yo me acuerdo, y lo pueden ver ahorita, o sea, no hay bancas rayadas. Yo he estado haciendo muchas escuelas, o los baños. De hecho, hasta en los salones, si se fijan, hay pósters. A propósito se pusieron. Muchas veces, me acuerdo cuando, algunas que yo estaba en la prepa, ahí con los otros directores, yo decía, pero ¿cómo pones pósters ahí? Los van a rayar. Y no lo rayaron, ¿verdad? El secreto, no sé si es secreto, pero de lo que se trata, y lo puede atestiguar cualquier exalumno, es que sintieran como propia la escuela. Tú en tu casa pues no rayas los baños, ¿no? Los rayas en la estación de camiones, ¿verdad? Pero en tu casa no los rayas. Una de las cosas yo creo que ha ayudado a que lo sientan propia es que ellos hacen el aseo. Cosa también que otras escuelas dicen, oye, pero si es de paga, es particular, ¿cómo los pones a hacer el aseo? ¿Se van a rebelar los papás? Para eso pagan, ¿no? Tú vienes cuando hay clases así ya presenciales, 2 de la tarde, todo el mundo haciendo aseo. Es muy, muy padre. Yo les decía, si yo barro este lugar, vale porque lo barrí yo. Y si tú llegas y lo ensucias, me estás ofendiendo a mí, porque mi trabajo soy yo. Es decir, lo voy a defender porque es mi trabajo. O sea, yo me reflejo. Cuando yo hago una tarea como estudiante, no es mi tarea, soy yo que estoy reflejado en ella. Entonces les decía que un cuadro de Picasso vale porque lo pintó Picasso, no porque es madera y tela. ¿Sí? Entonces yo le doy valor a mi trabajo. Y entonces ya sigue la explicación. Yo soy hijo de Dios, se lo ofrezco a Dios y lo hago bien hecho. Yo soy mi trabajo. Yo estoy orgulloso de mi capacidad de haber barrido mi zona o de haber limpiado un vidrio y quedó bien porque soy yo. ¿Sí? Porque yo no me voy a devaluar haciendo una limpieza de un vidrio mal hecho. Y les decía, valora tu zona de barrido, valora tu escoba, porque cada muchacho tiene su escoba. No sé si has ido a la escuela, pero hay unos clases llenos y cada muchacho, en el momento de la salida, en minutos se arregla toda la escuela porque cada uno tiene un trapito, una escoba. Valora tu escoba. O sea, tu escoba no puede estar sucia, es tu instrumento con el que mantienes limpio. Entonces, un poco así lo reflejábamos. Tú te valoras con tus tareas, tú te valoras a ti mismo con tu examen, o sea, eres tú, no es algo que hiciste porque tenías que hacer, y se lo toman muy en serio, ¿no? El espíritu del Opus Dei, santificación de lo ordinario, esto es, al darle dignidad a lo que hago, entonces puedo voltear y aspirar a otras cosas. No soy más o menos por si estudié mucho o no, pero me creo capaz de estudiar, por ejemplo, una carrera. En estos últimos 10 años ha pasado mucho con los alumnos de transmitirles la magnanimidad, o sea, esta virtud de que tiendan a lo grande, de salir afuera y trascender, es decir, que no se queden con lo que les damos, y durante estos últimos años pues hemos logrado que muchos exalumnos, incluso alumnos, participen en concursos nacionales, internacionales, que aspiren a universidades que hace años, incluso cuando surgió el Peñón, no tenían pensado. Hoy tenemos un programa que se llama Universitarios Peñón Montefalco, que busca apoyar a los jóvenes a estudiar su carrera universitaria en las mejores universidades del país. Y hemos visto, para gran sorpresa, que ellos, saliendo de la prepa del colegio, hacen sus exámenes de admisión a las universidades. Hoy nos hemos centrado en la Universidad Panamericana, pero también lo han hecho en otras, y ganan los mejores lugares del examen de admisión y ganan becas académicas de 100%, de 90%, de 80%. Y entonces se les abre un panorama muy amplio, y este programa lo que hace es darles ayuda de manutención, conectándolos justo con donantes que los quieren apoyar. Entonces ellos pueden aprovechar la beca académica que por sus propios méritos ganaron, y hemos tenido ya muchos egresados de distintas carreras en la Ciudad de México, y ni se diga en Morelos y en Puebla y en otros lados. Es un fenómeno de transformación social brutal, ¿no? Como cuando yo empecé en el Peñón,
los chicos tenían poco acceso a las universidades y había un problema serio. El problema era que no se enseñaba inglés, ¿no? Y me recuerdo muy bien en una de las primeras juntas, a un lado de mí estaba un señor que yo no conocía, que se llama Gonzalo Fernández, que es el dueño de Interlingua. Y cuando el director de la escuela, en aquel entonces Héctor Lucio, nos plantea el problema de que pues no se aceptan a muchos chicos de la universidad porque no llevan inglés. Este señor Fernández a mi lado dice, yo dono los planes de estudio, programas, pongo a mi gente a enseñar a los maestros, hacemos todo lo necesario para que. Yo en ese entonces, la verdad, quiero confesar que fui un poquito escéptico, dije, caray, es un tema bien complicado, ¿no? Bueno, pues lo lograron. Lo logró todos, la comunidad, y lo logró, por supuesto, Interlingua, ¿no? Hoy las despedidas de fin de año, el speech principal de los jóvenes es full in English, ¿no? Impresionante. El Peñón, lo hemos dicho, es papás, profesores y alumnos. Pero hay un cuarto que no se ve físicamente su participación, pero sí se ve en sus obras, que son los donantes y el patronato. La importancia de los donativos en este colegio tiene una trascendencia inigualable. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos llegue un donativo de lo que sea, lo tenemos que tomar con gran ilusión y aprovecharlo al máximo. Yo lo recuerdo como estudiante. Nos regalaron un camión, un autobús para irme a mi casa. Y eso me ahorró 1:30. Y eso lo ahorró a mi papá, en su momento eran como 20 pesos. Pero 20 pesos por 3, pues ya era un dinero. Y nosotros no lo veíamos, simplemente nos dijeron, oye, ha llegado un camión nuevo. Pero tú no te imaginabas. Ahora como director veo esa importancia que tienen los donativos. Y no tan solo es de pedir, sino al contrario, que el donante vea una retribución, es decir, una ganancia. Porque si yo invierto en Peñón, 1 peso o 1,000 pesos, que tenga una retribución, que tenga una tasa de retorno. Y esa tasa de retorno no es cuantificable. Y es más, podemos ir a grandes ligas. Pero lo que sí vamos a lograr con los donativos es que muchos niños cambien sus vidas y que ese donativo dé más de lo que podría rendir en una cuenta en el banco. Hay una señora, del cual no recuerdo su nombre ahorita, que no tenía ni idea que existía el Peñón, ¿no? Bueno, pues a través del patronato se llegó con ella, se contactó, se le pidió un donativo y empezó pues con un donativo convencional, ¿no? Eso ha ido escalando, ha ido creciendo. La señora se interesó en ir a conocer la escuela, en ver la obra en toda su dimensión, platicar con los profesores, con los alumnos, con padres de familia. Y ahora está tan convencida de que es una gran obra que ha donado su herencia, nos ha nombrado al Peñón como su heredero universal en cuando ella muera. Es de ese tamaño. Ahorita que se me viene a la cabeza una anécdota de recaudación que fue un empresario importante de la Ciudad de México a conocer la escuela. Yo daba vueltas, enseñaba y explicaba y todo eso. Y este señor fue con su contador, porque muchas veces el concretar el donativo, el modo del donativo, pues depende de un contador, ¿no? De la estrategia ya fiscal o lo que haga falta. Entonces ya se concretó, gracias a Dios, llegó el donativo y todo. Y unas 2 semanas después me llamó el famoso contador y me dijo que si podía visitar la escuela con su familia. Dije que con todo gusto. Y llegó el contador con su esposa, sus hijos, el mayor unos 12, 13 años. Y les enseñé la escuela igual, el mismo recorrido. Yo un poco extrañado, o sea, digo, qué padre que le gustó al contador la escuela. Y terminando el recorrido, se me acercó el muchacho mayor y me dio un sobre. Y me dijo, mi papá nos contó de la escuela. Y nos pusimos de acuerdo y queríamos conocerla.
y decidimos este año no ir de vacaciones como familia y donar lo que íbamos a gastar de vacaciones a la escuela. Entonces me dio el sobre el chamaquillo con... La verdad es que son papás educando hijos en un sentido social importante, pero a mí me conmovió mucho ese donativo, me conmovió mucho porque te hace... A ver, era una cantidad pequeña, era una cantidad, vamos, las vacaciones de una familia de clase media no va a cambiar el futuro del Peñón, pero me hizo sentir una responsabilidad sobre los ingresos del Peñón, pues que no son de uno, sobre el cuidado que hay que tener con el dinero que entra al Peñón. Pues fue muy importante, fue una cosa fuerte, me transformó mucho, ¿no? Mi papá fue de los primeros que estuvo en el patronato del Peñón. Realmente yo lo veía muy entusiasta, realmente mi papá, yo me acuerdo que una vez al mes se juntaban en el University Club, ahí en patronato, para justamente pues, ver qué podían hacer con el Peñón, ¿no? Y realmente fue muy interesante para mí porque yo estaba muy chavo, yo tendría como unos 18 años o 19 años nomás, y mi papá me empezó a llevar justamente a los patronatos, pero yo la verdad me daba hasta pena porque no sabía yo ni unos señorones, yo no conseguía nada, pero yo sé que mi papá lo hacía para inculcarme que yo viera, y realmente eso es lo que a mí me inculcó porque lo viví, y eso fue lo que hoy yo siento esa pasión por las labores sociales, ¿no? Y qué mejor que estar pues hoy en el patronato del Peñón, después de que yo vi a mi papá realmente trabajar arduamente con un grupo de empresarios muy importante, sus pininos, cómo lograr en ese lugar de Jonacatepec que se fuera tan exitosa esa telesecundaria que empezó el Peñón y con otro tipo de cosas que iban haciendo. Y para mí eso fue algo que me dejó mucha huella, ¿no? Y realmente ver a mi papá, esa dedicación que le metía, ese entusiasmo, yo te diría que era el alma del patronato, ¿no? Él realmente hacía las cosas que funcionaran, era un hombre muy tenaz, muy visionario, empujaba mucho, conseguía muchas cosas, y para mí eso era pues, muy bonito como hijo, ¿no? Una de las primeras actividades en las que me invitaron a participar fue precisamente ir al colegio, ahí a Jonacatepec, Morelos, conocerlo, conocer el entorno. Inclusive hubo un evento que tuve la oportunidad de llevar a mis hijos muy chiquitos, y la actividad, una de las actividades, habían varias, unos estaban pintando alguna cosa, otros estaban haciendo jardinería, y yo junto con mis hijos y mi mujer, Lucero, nos ponemos a plantar árboles ahí en la entrada del colegio, en la entrada principal. Curiosamente, después de 15 años o 16 que plantamos esos árboles, recientemente fui al Peñón, hace como un mes y medio, y ya ver que han crecido esos árboles y esas palmeras que plantamos, pues es muy satisfactorio. Pero es curioso porque uno ve pues, las plantas crecer, pero también lo que se ha crecido en cuanto a educación en todos los jóvenes. Me acuerdo de algunos primeros jóvenes que conocí ahí, de secundaria, de preparatoria, y hoy verlos ya en sus universidades o terminando sus carreras, ya hechos unos hombres completos, hechos y derechos, pues es súper satisfactorio. A lo largo de los años, pues los alumnos, tú los puedes ver como buenos padres de familia, han fundado buenas familias, y que al final tenemos incluso ya dentro de nuestros alumnos actuales, hijos de exalumnos, y pues que hemos trascendido incluso generacionalmente. Y pues como tal, el Consejo Superior, al cuidar los objetivos fundacionales, los motivos fundacionales del colegio, pues nos da impulso pues, para continuar los siguientes 60 años. Esa es en general la labor del Consejo Superior, que junto con el patronato, que es como el ala dentro del Consejo Superior que nos ayuda a la recaudación de fondos, pues también llevamos otra labor social, digamos, que es ayudar a nuestros ayudadores, déjame decirlo así. Cuando nosotros planteamos un proyecto como este a las personas que son capaces de aportar, de colaborar con su dinero, al final logran pues no solamente la satisfacción solidaria, sino que la generosidad en acción
es lo que hace que ellos sean mejores personas al mismo tiempo. Entonces el objetivo fundacional se cumple por todos lados, por las personas que ayudan, por las personas que son ayudadas y por las personas que ayudan a estos alumnos, ¿no? Fíjate que algo muy, muy padre es que se ha ido haciendo conciencia de por parte de los chavos, han ido haciendo conciencia de que toda la educación es subsidiada por alguien que está creyendo en ellos, que sin ningún interés los está queriendo ayudar, ¿no? Y eso no siempre era algo que tuvieran consciente los chavos. Muy al principio pues no sabían, porque ellos pagan una cuota simbólica para el total de lo que cuesta la colegiatura, pero que para ellos implica un esfuerzo. Entonces, pues muchas familias decían, oye, yo pago mi colegiatura, ¿no? Y me cuesta. Sí, te cuesta mucho, pero el costo real es 10 veces más, o es 5 veces más, o es 3 veces más. Entonces, eso intencionalmente lo fuimos haciendo más explícito, de manera que las familias conocieran el costo total y conocieran que lo que pagan es solo una fracción. Y se ha ido haciendo ya toda una cultura en el colegio de conciencia y de agradecimiento, porque además empezamos a agradecer con cartas de los niños todos los donativos y agradecerle a los donantes en su cumpleaños y hacer mucho contacto. Y eso fue haciendo crecer la conciencia, de manera que los chavos son muy conscientes. Hay una historia muy padre aquí en el IPADE de un profesor decano que ya estaba vaciando su oficina, y el asistente académico de esta área, que es finanzas, resulta que es egresado del Peñón y está trabajando aquí en el IPADE. Entonces, el chavo del Peñón vio en el corcho del profesor una carta de cumpleaños. Y le dijo, yo soy Fidel, yo soy el que firmó la carta. Y entonces el profesor estaba encantado, es decir, tú eres el que me mandaba mis cartas de cumpleaños. Entonces fue una coincidencia muy padre para el donante de ver que él, sin saber, estaba ayudando a formar a alguien que después se iba a integrar al área académica donde él trabaja. ¿Cuándo hubiese pensado yo, Pepe, que hubiéramos tenido alumnos estudiando en el extranjero, en Canadá? Un posgrado, ¿no? Impensable. Ahora se puede. ¿Por qué? Porque han logrado muy buenas notas académicas en la universidad. Y incido nuevamente, esto se debe a 60 años de trabajo con mucha gente detrás, mucha gente que ha apoyado al colegio sin pedir nada a cambio. Y eso no tiene valor cuantificable. Eso es un gran cariño de mucha gente hacia el Peñón. A mí el Peñón me cambió la vida. O sea, llegar allí a trabajar fue padrísimo. Me ha marcado todos estos años que he recibido. No hay más que agradecimiento al Peñón. Como a veces nos agradecen al Consejo Superior, al patronato, a los diferentes organismos que ayudamos, creo que es al revés. Ha sido más que una obra social, ¿no? Ha sido darle mucho sentido a mi vida. Yo ahorita jubilado, retirado, sin haber trabajado para el Peñón, sin estar preocupado por otro tipo de temas, no tendría tanto sentido mi vida. Los frutos del trabajo, metidos en la educación, es lo mejor, porque un pueblo que está sumido en la ansia no puede dar más que lo que da, o lo que tiene. En cambio, si se fomenta la educación y ese interés, y digamos que gracias a Dios, que eso es lo que se ha hecho.